Segunda parte de la clase de endocrino. Continuaremos describiendo las células de la adenohipófisis y las siguientes partes de esta glándula. En el caso de las células basófilas, tenemos tres tipos de células. Las células corticotrópicas, que producen la hormona ACTH o adenocorticotrófica. Las tirotropas, que producen la hormona TSH, que va a actuar sobre la glándula tiroides. Y las hormonas gonadotróficas, que producen la FSH y la LH, que va a actuar sobre las gónadas. En cuanto a las células cromófobas, alrededor de la mitad de las células epiteliales que forman la adenohipófisis son cromófobas. Su origen podría estar dado en células basófilas o acidófilas degranuladas. Aquí tenemos un esquema que resume un poco los órganos blancos y el efecto que producen sobre ellos estas hormonas que hemos mencionado. Y tenemos, por ejemplo, la prolactina va a producir, ¿no es cierto?, va a inducir la producción de leche. Las hormonas gonadotróficas, que van a actuar sobre las gónadas, ¿no es cierto?, van a inducir la producción de otras hormonas, como es el caso de los estrógenos y la testosterona. La hormona estimulante de tiroides van a actuar sobre la tiroides para producir las hormonas tiroides. La ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal, ya vamos a ver en detalle, es decir, sobre la glándula suprarrenal, pero específicamente sobre la corteza, para la producción de diferentes hormonas. Y la hormona de crecimiento, ¿no es cierto?, que va a actuar sobre distintos órganos que van a producir el crecimiento del organismo. Parte intermedia, que como vimos, ¿no es cierto?, esta franja delgada que es parte de la adenohipófisis, pero que está limitando el lóbulo posterior con el lóbulo anterior. Esta parte intermedia contiene fundamentalmente células basófilas que sintetizan la hormona estimulante del melanocito o la hormona melanoestimulante, ¿no es cierto?, que induce la producción de melanina. Esta hormona se describe con la sigla MSH. La pars tuberalis, este tallo, ¿no es cierto?, que une con el hipotálamo, ¿no es cierto?, tiene los tipos celulares basófilos, acidófilos y cromófobos, y fundamentalmente se ha visto que produce sus células hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante y ACTH. Vamos a ver ahora y describir la neurohipófisis, ¿no es cierto?, que aquí está simbolizada, ¿no es cierto?, con el rótulo NHP o hipófisis posterior. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la imagen de un corte histológico de hipófisis posterior, lóbulo posterior, que por estar constituido por tejido nervioso, ustedes pueden observar que la imagen es totalmente distinta a lo que es la adenohipófisis, que es este tejido nervioso, el otro es tejido glandular. Y la imagen es distinta porque esto vemos como que si hubiésemos teñido un corte de un órgano nervioso. Se pueden observar núcleos, ¿no es cierto?, de las células propias de esta área que reciben el nombre de pituicito. Los núcleos pueden observar aquí pituicito. Y el resto se ven, ¿no es cierto?,
fibras nerviosas que constituyen, ¿no es cierto?, esta área de la hipófisis. Aquí tenemos otras tinciones, incluso comparando la adenohipófisis con la neurohipófisis. Solo que en el caso de la neurohipófisis, aquí la tinción quiso destacar un detalle importante que tiene que ver con la fisiología, y que es estos cuerpos celestes grandes que se observan en el área de la neurohipófisis, ¿no es cierto?, que son denominados cuerpos de Herring. ¿Qué son los cuerpos de Herring? No son otra cosa que las terminaciones nerviosas de estos axones, ¿no es cierto?, al final del axón, el botón terminal, que acumula neurotransmisores que posteriormente se van a transformar en la hormona de esta neurohipófisis, esta hipófisis posterior. También se ven, con esta tinción, se ven destacados los núcleos de los pituicitos. Y aquí vemos también un esquema que resume un poco la funcionalidad de las hormonas que produce esta neurohipófisis, que produce básicamente la hormona antidiurética o ADH, que va a actuar sobre el riñón, ¿no es cierto?, y va a incrementar la permeabilidad de los túbulos renales al agua, de modo que aumenta la reabsorción hídrica. Y la otra hormona es la oxitocina, que actúa fundamentalmente sobre la fibra muscular del útero y las células mioepiteliales de la glándula mamaria. De esta forma, esta hormona es muy importante durante el parto para la contracción del útero, y es muy importante en la lactancia para lo que se llama la bajada de la leche, ¿no es cierto?, para que la leche que se produce, ¿no es cierto?, salga por los conductos, ¿no es cierto?, al exterior a través de la contracción de estas células mioepiteliales, ¿no es cierto?, que van a hacer que la leche se eyecte hacia el exterior. Con la oxitocina, incluso desde el punto de vista clínico, se induce muchas veces el trabajo de parto a través de estimular la contracción de la fibra muscular uterina. Bien, veamos ahora otra glándula endocrina que va a corresponder a la glándula tiroides. Aquí tenemos la imagen de un corte histológico de glándula tiroides, que vamos a ver que está organizada fundamentalmente formando folículos. La glándula tiroides, desde el punto de vista fisiológico, es la que a través de sus hormonas controla gran parte del metabolismo del organismo. Bien, desde el punto de vista morfológico, podemos ver aquí, al lado izquierdo, la representación de la anatomía macroscópica de la tiroides, ¿cierto?, como una estructura que parece una mariposa con sus alas extendidas, correspondiendo al istmo y a sus lóbulos. También parece un escudo, y de ahí el origen del término tiroides, que corresponde a escudo. En el lado derecho tenemos la representación de la organización histológica de la tiroides, que está fundamentalmente dada por la formación de folículos, como ya dije anteriormente. Estos folículos aquí se observan, ¿no es cierto?, como estas estructuras redondeadas, más o menos redondeadas, algunas un poco ovaladas, etcétera, que tienen sus células de un color aquí representadas café o anaranjado,
que están una al lado de la otra, ¿no es cierto?, formando esta estructura redonda y que en el centro, ¿no es cierto?, dejan un espacio claro que se puede observar. Aquí tenemos un corte histológico de glándula tiroides, en donde podemos observar gran cantidad de folículos de diferentes formas, pero la mayoría, ¿no es cierto?, con una forma ovalada o redondeada. Vemos que al interior de estos folículos encontramos una estructura de un color rosado, acidófilo, homogéneo, que corresponde, ¿no es cierto?, al coloide de este folículo. También se observan, ¿no es cierto?, rotuladas cómo están dispuestas las células foliculares y entre ellas, ¿no es cierto?, entre estos folículos encontramos capilares sanguíneos. Lo importante destacar es que la estructura histológica está organizada como folículos. En este esquema podemos observar la estructura específica del folículo tiroideo. Podemos ver acá, con el puntero, las células foliculares. Estas células, ¿no es cierto?, que se ven con el núcleo pintado de celeste. En el centro podemos ver el área donde está el coloide. Entonces aquí tenemos la folículo, sus células foliculares están sustentadas sobre esta estructura pintada en verde que corresponde a la lámina basal, ¿no es cierto?, y que rodea, ¿no es cierto?, y encierra todas estas células. Un detalle importante es que esta lámina basal integra esta estructura pintada en amarillo que corresponde a la célula parafolicular, nombre debido a que está paralela a las células foliculares. Por fuera tenemos, ¿no es cierto?, de este folículo, aquí la estructura de un capilar sanguíneo donde se ve la célula endotelial. Importante porque a través de este capilar van a ingresar sustancias hacia la célula folicular y después hacia el coloide, y a su vez después de vuelta van a venir las hormonas formadas en el coloide que van a pasar por la parte basal de la célula y van a ingresar al capilar para ir llevando a la circulación general estas hormonas. En cuanto a las hormonas que produce este folículo, ¿qué es importante? Las células foliculares van a producir las hormonas tiroideas. En cambio, la célula parafolicular va a producir una hormona que está encargada de regular también la calcemia, en el sentido de disminuir la cantidad de calcio en la sangre, denominada calcitonina. Entonces, esta es la estructura y la funcionalidad del folículo tiroideo.